Hola, Buenas. ¿qué tal? Esta es Hola. la Bueno, sala uno. hola, ¿qué tal? Las mujeres como la Hola. variable de ajuste de la pandemia. No sé si alguien cayó en esta sala y en realidad quería ir a otra. La elegí, la Porque elegí. nos pasó la vez pasada. A ver, ahí les voy a Mm. pasar La este. idea es discutir acerca de los cuidados, ¿no? Como tema principal. Sí, Ok. Entonces esa es la sala correcta. sí, 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 exacto. Eh, Ahí Hola, les ¿cómo pasé andan el todos? link al Jamboard por si quiere alguien tomar nota de ahí. Dale, empezar a tomar nota y escribir lo que quieran, perfecto. Yo si quieren esperamos unos segunditos que todavía Vero estaba asignando a las últimas personas. Ay, ¿sabes, Tatli? No tengo permiso para compartir pantalla. Ah, a ver. ¿Me pones como host, por fin? Sí. A ver. Ahí le pido a Vero que como usted de Ah, me tiene que host no autorizar, estoy Veri. pudiendo. Ok, Sí. bueno, perdón, en un segundo. Acá Enrique pone, hola, les llega a los de este grupo, no, quiere ir al número 1. Ok, ahí la Ah, avisa a Vero. ay. Bueno, si quieren, mientras tengo la posibilidad de compartirles pantalla, que la ayuda visual siempre es buena, podemos empezar a charlar brevemente con ustedes, que así aprovechamos mejor el tiempo. Lo primero que quería era hacerles una pregunta para conocer un poco cómo creen ustedes que se organiza y se distribuye el cuidado en general en América Latina. Esta es una pregunta muy abierta para medir un poco el conocimiento que tenemos sobre la temática, para después ajustar un poco el contenido, y en segundo lugar, para después darles digamos, más detalles sobre qué es lo que ha pasado con el cuidado en el contexto del COVID. Sería ideal, si quieren, pueden tanto ponerse a escribir en el Jamboard, o si quieren, somos pocos, podemos abrir los micrófonos y charlar entre nosotros, si les parece. Ahora los Total. escucho. ¿Quiénes son los actores relevantes a la hora de hablar de cuidado en América Latina para ustedes? Hola. Hola, Bien. Norma. Soy brasileña intentando hablar en español, Muy entonces, bien, de portuñol. muy Bien, bien. que tenemos ahí los datos que las mujeres siempre están como protagonistas del cuidado, ¿no? Incluso en las profesiones, y yo creo que la visibilidad, lo- digamos, si un aprendizaje de la pandemia es no, visibilizar los temas de los cuidados, yo creo. Ujú. Ok, perfecto. Somos nosotras todavía. ¿Alguien quiere agregar algo más? Acá Daniela pone por el chat, de manera desigual, en general las tareas de cuidado son destinadas a las mujeres. Mujeres, ok. Están yendo todos al plano ya del hogar. ¿Alguien más Exacto. tiene algo específico para hablar de cuidado? Sí, léeme, Tali. No, no, si alguien no quiere abrir el micrófono, también puede escribir por el chat, no hay problema que lo vamos leyendo. Hola, a mí me llamaba la atención que el año pasado leí un artículo que decía que las mujeres a cargo de cuidado podían generar, dentro de las que se dedicaban a investigación, menos papers y menos horas para investigación. Entonces, como que parece que habrían surgido más papers a cargo de hombres justamente por esto, porque contaban con más horas al día simplemente. Claro, sí, totalmente. Como que la contracara de las tareas de cuidado es el tiempo liberado al trabajo. Bueno, brevemente, ustedes están diciendo cosas así, sueltas, que son las cosas que a nosotros se nos ocurren, como diciendo, bueno, claramente en nuestras familias nosotros sabemos que dentro de la casa, cuando las puertas se cierran, las personas que más dedican al cuidado somos las mujeres. Yo les quiero dar un marco conceptual un poquito más amplio para después hacer un doble clic y hablar de las mujeres, que tiene que ver con un concepto que seguramente conocen un montón de ustedes, que se dice el diamante del cuidado. El diamante del cuidado no es básicamente más que un rombo
que lo que hace es dividir cuáles son los grandes actores en los que los países reparten el cuidado. La primera parte de ese rombo es el Estado, que básicamente a través de las licencias y de las reglas y de las leyes que emite, decide quiénes son las personas que están destinadas a cuidar. Un Estado que firma una ley de contrato de trabajo que dice que las mujeres tienen 100 y pico de días para cuidar y los varones tienen 2, nos está diciendo que principalmente quienes tenemos que cuidar frente a un hijo o una hija en el hogar somos las mujeres y los varones tienen que seguir en el mundo productivo. Un Estado que regula y que dice que solamente las personas que pagan impuestos y están en relación de dependencia tienen derecho a cuidar, nos está diciendo que las personas que somos autónomas, monotributistas o contribuyentes de otra manera, no tenemos licencias, por ende, solo menos de la mitad de los argentinos y las argentinas tienen derecho a cuidar. ¿No es cierto? Las personas que no estamos dentro del sistema formal de trabajo en relación de dependencia tampoco tenemos acceso a licencias para cuidar. Después está el mercado, que es qué hacemos cuando podemos pagar, obviamente, estos servicios. Acá entran, obviamente, las enfermeras, todos los sistemas de cuidado de la tercera edad, como los geriátricos, todos los apoyos que brindan para hijos, hijas y adolescentes, el servicio doméstico, las niñeras, porque niñeros lamentablemente todavía no hay. Todo eso significa las soluciones tercerizadas o privatizadas que de cara al mercado podemos resolver. Entonces tenemos diamante, ¿no? El Estado, el mercado, tenemos las familias, que es donde todos ustedes han hecho referencia, todos ustedes dijeron las mujeres, las mujeres, las mujeres. ¿Eso qué es? De cara a, por fuera de lo que está el Estado y por fuera de lo que me dice el mercado, está lo que hacen las familias. Nosotros en las familias dividimos el cuidado donde las mujeres en general tenemos más peso. Y después están las redes comunitarias y vecinales, que son los arreglos para quienes no podemos tercerizar el cuidado o no tenemos acceso a licencias, en donde entre amigos, amigas, vecinas nos vamos ayudando para repartir el cuidado. Este diamante del cuidado, en el contexto COVID, ha sufrido un desequilibrio. Ha habido un cierto equilibrio entre lo que ofrece el mercado, lo que ofrece el Estado y lo que las familias pueden hacer, pero ¿qué pasó con el aislamiento? ¿Qué creen ustedes que sucedió con las medidas de aislamiento de cara al cuidado? Acá hay un comentario de Karina que habla de esto, Sí. dice, sobrecarga de actividades ya que todo se unificó en un mismo lugar sin apoyo, ayuda extra a causa de restricciones propias de las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia. Mayor demanda sobre las mujeres, desigualdades que impactan en la vida psicosocial de las mujeres. Bueno, más claro imposible. Es exactamente lo que dice Karina, ¿no? Yo tenía un diamante muy lindo que les quería mostrar cómo se desequilibraba a nivel visual, pero para que entiendan el concepto, lo que sucede con el aislamiento es, bueno, primero estamos aislados, así que se terminan todo el resto de las opciones. Después ahí lo muestro, ahí está, y lo comparte. Buenísimo. Después está lo que sucede con el mercado. De cara al contexto del COVID, el mercado cierra todas las opciones. Obviamente, todas las industrias que no estaban consideradas como esenciales se terminan. Entonces, no tenemos la opción de mercado, no tenemos la opción del Estado. ¿Qué tenemos? A las familias. Entonces, de vuelta, ¿qué pasa con las familias? Y un poco ahí lo que les queremos mostrar les quería compartir un poco algunas estadísticas para ya hablar directamente, abiertamente con ustedes. Las estadísticas muestran que en este año, por eso es relevante hablarlo hoy, ¿no? Hoy ya tenemos un año de lo que sucedió con este aislamiento obligatorio, que después pasó a ser, más optativo y que después de a poco empezó a abrir las economías y que ahora volvieron los establecimientos educativos. Los establecimientos educativos son gran parte de la resolución del cuidado para los niños y niñas que están en edad de ir a la escuela. Entonces, solo para que más o menos entiendan, el 75% de los hogares argentinos manifiesta haber sufrido un intenso aumento en la carga de cuidado vinculado a las tareas del hogar y el cuidado de las familias. Esto más o menos todos nos los imaginábamos, ¿no es cierto? Bueno, si no puedo salir, si no puedo hacer esto, si los chicos están todo el día en casa, bueno, todo eso suma un montón de tareas. También se suman las tareas vinculadas a la pandemia. El miedo al contagio sumó un montón de variables vinculadas a la desinfección, al cuidado, que sumaron horas. Entonces, solamente para resumirles las estadísticas, en Argentina las mujeres manifiestan haber dedicado por día 1 hora y media más a las tareas de cuidado que los varones, 1 hora entera más a las tareas de apoyo escolar, 1 hora menos para dormir,
1 hora menos para el ocio y 1 hora menos para la actividad física. Esto todo, obviamente, en comparación con lo que sucede con sus parejas varones. Siempre es como en comparación con, en un núcleo del hogar, cómo se reparten estas tareas. Entonces, un poco la lección que nos está dejando esta pandemia y esta crisis sanitaria es: las mujeres seguimos siendo principalmente quienes nos estamos encargando del cuidado, pero desde el gobierno, ¿ustedes sintieron que había una preocupación cuando se cerraron todas las válvulas? ¿Ustedes sintieron que hubo una prioridad en la gestión de la pandemia en cualquiera de sus países de América Latina? Acá enriquezcannos con la discusión en relación a qué es lo que iba a pasar al interior de los hogares. De mientras voy compartiendo también el Jamboard. Dale, perfecto. Sí, vean. Creo que Norma quería decir algo. Bien, yo tuve la oportunidad de entrevistar parejas que estaban con bebés de pocos meses en los primeros semestres de la pandemia acá en Chile. Entonces, los dos profesionales liberales estaban en casa con teletrabajo y fue súper interesante porque enquanto las mujeres estaban agotadas con todo el tema de los cuidados y su teletrabajo haciendo por la noche o cuando el bebé o la bebé dormía, los hombres decían que estaban, algunos de ellos, ubicados con la rutina doméstica por la primera vez, encontraban que era una gran oportunidad de estar con su bebé de pocos meses, ya que no tienen la licencia parental, ¿no? La oportunidad de estar en casa con bebés pequeños, y encontraban, claro, mucha sorpresa toda la rutina doméstica. Pero lo que me llamó más atención fue que su trabajo, su teletrabajo de los hombres, seguía como las cosas más importantes de la casa. Entonces, su horario de reuniones, su tiempo de trabajo, su dedicación, casi que no se movía adelante de todos los temas de cuidar de los niños y de las tareas domésticas. Entonces, esa indicación que todas de las mujeres argentinas que recibieron su tiempo, mayor tiempo de dedicación, sí, claro, lo que encontramos, aunque los hombres quieran mucho estar más involucrados con sus hijos, el tema de trabajo y otros, claro, otros estereotipos de género los alejas de eso, me parece. Sí, es como que ese rol todavía es primordial para ellos. Y en ese sentido, creo que las actividades del hogar se van acomodando a eso, ¿no? Hasta a los horarios en los que el varón tiene sus reuniones, su agenda, y todos vamos también acompañando ese proceso en general en los hogares. Había un dato que me parecía interesante, que era que los varones dedicaban a las tareas productivas 1 hora y media más por día que las mujeres. Y esa 1 hora y media más por día es la 1 hora y media más de lo que recién el compañero estaba indicando sobre la posibilidad de escribir un paper o la posibilidad de investigar. O sea, 1 hora y media por día en las horas que uno está despierto y que puede hacer cosas es un montón. O sea, en tiempo acumulativo son 8 horas por semana. O sea, si uno lo piensa en todo lo que puede hacer con esas tareas, es muchísimo. Y la contraparte siempre termina siendo también un poco la salud mental, ¿no es cierto? Porque el cuidado no es solo, digamos, el gestionar directamente a quien cuida, sino también toda la carga mental que eso implica, ¿no? La carga mental de ser quien se encarga de la salud, la comida, la alimentación, de proveer. Entonces, todo eso quita tranquilidad. Había muchas estadísticas vinculadas al nivel de ansiedad que estaban sufriendo las mujeres en la pandemia. Por supuesto, los varones también. Yo creo que los niveles de ansiedad subieron en promedio para todos, pero en particular, a veces, en el caso de las mujeres, aumentaron más, justamente por esto, por el encierro, por la posibilidad de no poder seguir distribuyendo y compartiendo en general con otras mujeres, porque siempre es así, las tareas de cuidado. Así que me parece una reflexión interesante. ¿Alguien más quiere como agregar algo vinculado a esta reflexión? Acá leo algunos comentarios. Caro dice, Dale. Daniela dice, en Argentina no sentí que desde el Estado existiera esa preocupación. Después dice Mercedes, sí, para nada no hubo ni hay prioridad, seguimos en total vulnerabilidad. Karina dice, nada de interés en ese aspecto, todo volcado a la sanidad pública y lo privado quedó en lo privado. Ignacio dice que incluso aumentaron los casos de violencia doméstica, las acciones y o campañas carecieron de efectividad, no se planificó acorde al año atravesado. Lina dice, nada de interés desde el Estado, ni en la pandemia, ni fuera de ella. Todavía la categoría cuidado está poco problematizada y regulada desde la perspectiva de género en la normalidad. La pandemia puso en la superficie la problemática, pero a su vez la falta de capacidad para generar alternativas para abordarla,
Y por último, Paola dice, las campañas de concientización son a largo plazo, muestran poca formación en cuanto a cómo funciona el psiquismo y las sociedades como grupalidades. Sí, totalmente. Y ahí yo pensaba, porque lo que es cierto es que se discutió más de cuidado justamente por esto, ¿no? Porque muchas personas que nunca lo habíamos ejercido, bueno, estuvimos de cara a, ahora sí, hay que estar en casa, hay que limpiar, hay que hacer cosas que uno nunca antes hacía. Pero en general uno cree que esa reflexión debería venir acompañada de una valoración de la actividad, ¿no es cierto? O sea, recuerdo conversaciones con mi marido que dice, lo que valoro, lo que extraño a Silvia. Claro, Silvia era la persona que en nuestra casa nos ayudaba con todas esas tareas. Pero, ¿y después de eso qué viene? Porque después de eso viene un empleo que sigue en las mismas condiciones de informalidad, o viene una reflexión en realidad de, si lo valoramos tanto, ¿cómo se va a sostener esto de cara al futuro? Digamos, porque lo mínimo que uno esperaría es volver a repensar si ese salario mínimo es el que corresponde, o si esos empleos tienen que tener mejores calidades, si tiene que haber campañas fuertes para que la informalidad de esas condiciones pasen a otro plano. Entonces, desde ese lugar, creo que casi no hubo reflexiones, mucho más que, lamentablemente, una gran pérdida de empleo, porque mucha gente cuando ajustó, obviamente, frente a su pérdida de su propio empleo, fue lo que primero que ajustó son las tareas de cuidado y el apoyo del servicio doméstico. Y después, por otro lado, creo que no hay una reflexión a futuro en relación a cómo vamos a salir de esta crisis, ¿no? Vinculado con el cuidado. Yo pensaba, no sé, en general en Argentina y en muchos países de América Latina estamos una semana con clases, una semana sin clases, como atravesando un híbrido todavía. Y si mañana todos dicen, bueno, se puede volver a trabajar, se puede volver a la presencialidad, ¿ustedes creen que varones y mujeres van a volver al trabajo presencial de igual manera o esto va a acrecentar las brechas? Si quieren escribir o alguien se anima de nuevo a abrir el micrófono. Hola, sí, hola, Judith de Formosa. Estoy un poquito mal de la garganta, pero no tengo COVID todavía. Estamos, yo creo que desde este punto de vista hay un retroceso tan grande que es muy difícil de que puedan, no veo a corto plazo ni a mediano plazo una mejora. Hay mucho retroceso, por más de, como dicen otros participantes, hay mucha campaña, se está haciendo más concientización, hay muchas capacitaciones. Yo trabajo en un banco en donde se está teniendo muy en cuenta todo ese tema, pero todavía, y a pesar de que el Estado, bueno, apoya en gran medida muchas iniciativas con perspectiva de género, todavía está muy lejos y sobre todo con la pandemia el retroceso, que después cómo hacemos eh, para solucionar esto, o sea, todavía no lo veo, a pesar de que tengo mucha esperanza y veo Sí, que hay te mucha entiendo. gente que está trabajando en esto. De hecho, ahí en el tema del retroceso yo pensaba, nosotros desde Grow hicimos una breve investigación en relación a la cantidad de jardines y de centros de cuidado que cerraron durante la pandemia. Y es una industria que se devastó. Entonces, ¿cómo se van a recuperar esos empleos? Primero, ¿de quiénes eran esos empleos? Que son empleos en gran medida de mujeres. Y después, bueno, ¿qué va a pasar con todos esos espacios de cuidado que ya se eliminaron? Creo que había una estadística que decía que en Argentina se cerraron más de 5.000 jardines. Bueno, ahí en la presentación teníamos las estadísticas de los distintos países, pero si quieren les leo brevemente para no repetirme, pero decía, en Argentina para octubre del 2020 se cerraron 500 de los 5.000 jardines que había en el país. Colombia cerró el 20% de sus instituciones escolares. Chile cerró 1.300 jardines y salas cunas. En Perú se cerraron de forma permanente 5.000 nidos, alrededor del 50% del total. O sea, es una industria que ya estaba ¿no? debilitada y se terminó casi pulverizando. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con todos esos espacios de cuidado que ya no existen más? ¿Y cómo se van a volver a generar esos empleos? ¿Y en qué calidad? Y ahí a mí algo que me llamaba la atención era esto de cuando los estados priorizaron a las industrias esenciales y a quienes les daban los subsidios, ¿por qué nunca
el cuidado entra como prioritario a la hora de financiar y de ayudar a que esas pymes o esos emprendimientos o esos espacios continúen, ¿no es cierto? O sea, a mí eso me llamó la atención. Acá dice Karina que el Estado tendría que intervenir para arreglarlos, ¿no? También. Entonces, por ahí podemos ir un poco por ese lado. ¿Qué cosas se les ocurren a ustedes? ¿Cuáles son las estrategias para salir de esta crisis de cuidado? Acá Emiliano está levantando la mano, no sé si querés abrir el micrófono. Ah, sí, sí. Buenas, sí, estaba esperando a ver si que me brindan la palabra. ¿Cómo andan? Bueno, buenos días, buenas tardes. Un gusto Buenas compartir tardes. con ustedes. Justamente iba a ir por ese lado, ¿no? El Estado, la participación del Estado. Primero que nada, respondiendo a la pregunta un poco que vos comentabas, que hacías, Carolina, recién, sobre si esto va a volver a ser lo mismo. Obviamente yo creo que no, que ahí van a haber muchos cambios en el tema laboral, por todo esto de lo digital, cómo quedó claro que no hay una necesidad de estar presencialmente, pero creo que de fondo se van a seguir como trasladando ciertas desigualdades que tienen más que ver de la conformación, de la estructura social, organizacional, cultural que arrastramos, que tiene que ver con los mandatos, con los estereotipos y con los roles, ¿no? Que van a atravesarnos, ya sea que trabajemos presencialmente o que trabajemos virtualmente, sí, o que lo hagamos de una u otra manera, porque va más allá de la actividad. De hecho, me tuve que desconectar recién 2 minutos, así que pido perdón si ya dijeron algo que voy a repetir, pero hay estudios que mencionan cómo aún dentro del hogar y en trabajo virtual, varones y mujeres lo hacen de forma distinta, los varones de forma más aislada, las mujeres lo hacen en espacios más comunes de la casa, estando pendientes tanto de las niñas como de los niños y de las personas dependientes. Entonces ya de por sí, aún haciendo la misma tarea de forma virtual, ya hay una desigualdad que hace a lo estructural, a lo cultural, ¿no? Que tiene que ver con los mandatos. Entonces yo creo que para que cambie eso, como siempre pensamos, hay que cambiar la cultura, etc. Ahora bien, ahí es donde juega el Estado, ¿no? Donde puede el Estado tener una participación o lograr a través de sus políticas medidas más equitativas que traten de igualar esa desigualdad estructural que tenemos. Y yo estoy hablando de Uruguay, y como saben, en Uruguay tenemos un sistema de cuidados, una política estatal de sistema de cuidados que le llamamos o se le llama el cuarto pilar de bienestar social, acá también, ¿no? Y que bueno, que un poco apuntaba desde lo estatal como política universal, empezar a generar un poco más de igualdad, porque obviamente es una política con perspectiva de género, ¿no? Básicamente es brindar apoyo a los cuidados y a las personas que necesitan cuidados, que sabemos que son 90% mujeres, ¿no? Entonces, si vos brindas apoyo ahí y son las mujeres, las que van a recibir más ese apoyo van a ser las mujeres. ¿Qué pasó? Con esto de la pandemia y también, en cierta manera, con un cambio de gobierno que hubo, el sistema de cuidados como política pasó a estar relegado. No relegado, pero bueno, no con el mismo énfasis, ¿no? que el gobierno anterior lo denominaba como su buque insignia. Entonces, pero se desfinanció, ¿qué cambio sufrió? Bueno, sufrió, sí, financiamiento, sufrió desmantelamiento de sus unidades coordinadoras y de gestión, también una conceptualización que por lo menos yo participo desde la sociedad civil en lo que es la política de sistema de cuidados, con la cual no estamos de acuerdo, una mezcla de cuestiones con lo que tiene que ver discapacidad, personas mayores, ¿no? O sea, entonces, y ni que hablar que, bueno, que servicios como los centros de cuidados para la infancia, o propiamente las escuelas, etcétera, por un tema de pandemia, dejaron de existir, pero otros programas, como por ejemplo son los asistentes personales, que se brinda un asistente directo a la persona con discapacidad para que ayude a las familias. Que va a la casa y lo ayuda. Claro, que es uno de los programas con mayor presupuesto. También se vio disminuido y se vio disminuida la atención y el respaldo a las personas que brindaban esa asistencia, ¿no? Porque no se las forma, no se las atiende, Entonces, ahí el Estado tiene un rol fundamental y va a depender de qué Estado queremos construir, ¿no? Para la incidencia que vaya a tener ese Estado después en la desigualdad, porque los cuidados, el trabajo no remunerado en general, sabemos que es base de la desigualdad. La base de la desigualdad, sí, una de las grandes. Ahí va, del empoderamiento económico, el acceso al laboral, trayectorias laborales más firmes, etc. Así que nada, yo creo que va por ahí, va en función de los estados, de lo que haga. Nada más, muchas gracias.
No, me encantó la reflexión, muchas gracias. Yo ahí lo que pensaba es qué distintos son los países que en vez de verlo como un costo, lo ven como una inversión, ¿no? Porque no es otra cosa que esa mirada, porque los países que invierten en los sistemas integrales de cuidados, además de, digamos, de que lo que hacen es redistribuir, también generan un montón de empleo y está probado que además devuelven a la sociedad una masa productiva y gente con tiempo disponible para trabajar que antes no lo tenía. Entonces tiene los beneficios de las mujeres que liberan tiempo para la vida productiva y tienen el beneficio de todo el empleo que genera ese sector, que si además está gestionado por el Estado, es dentro de todo empleo de calidad. Entonces, es un regenerador y es una forma de activar la economía y no es solo como algo que uno cuando ve el PBI dice, bueno, listo, esto va a pérdida, ¿no? Entonces, creo que ahí hay análisis económicos interesantes como para pensar y para plantearlo. Uruguay era un poco nuestro rayo de luz en la región cuando se habla de sistemas integrales de cuidado, por lo menos como inspiración, ¿no? de modelo a copiar, pero más allá de que obviamente todo es perfectible y demás, me parece que es interesante. Ahí había un comentario que dice Enrique que me parece interesante, que habla de que el sector privado tiene que hacer punta, dice, con controlar que haya acceso a los beneficios, esto debe ser a través de las licencias y demás, ¿no? Y a través de las cámaras empresariales, coordinar los accesos o economías de escala para tener un volumen crítico que permita tener los servicios necesarios. Luego, influir en el Estado para que haga cosas que se necesiten y no política o clientelismo. O sea, como que el sector privado también esté a la altura de las circunstancias, porque por fuera de algunos convenios colectivos de trabajo que son un poco modelo, el sector privado todavía está mirando un poco para el otro lado, sobre todo en lo que son las licencias de paternidad, que quienes cumplen solo con el marco legal aplicable en Argentina es un marco legal muy, muy escaso de 2 días, o sea, es bastante triste. Y tampoco, sí, y no hay muchas organizaciones que tengan prácticas como, bueno, nada, el sistema de copago para justamente pagar las tareas de cuidado, o incluso culturas de trabajo que habiliten que empleados y empleadas de la misma manera se encarguen de las tareas y se ausenten o tengan flexibilidad laboral, ¿no es cierto? Porque todavía toda la cultura es muy maternalista, o sea, la que se ausenta cuando el chico está enfermo es la mujer. Si vos empezás a permitir que del otro lado los varones tengan también esas flexibilidades o que puedan trabajar en sus casas y demás, también ahí hay un cambio cultural interesante para pensar. Acá hay algo que dice, de hecho se habla de la recuperación basada en políticas de cuidado, y sí, porque sería un gran motor para la economía. Ahí Natalia dice algo interesante que dice que ve un doble discurso desde el Estado, donde si bien asigna la jubilación por ama de casa, sin embargo esa categoría no recibe un estatus social real en el día a día de las mujeres jóvenes. No, es una tarea desvalorizada, sin duda. Creo que eso es un cambio que también hay que luchar. Sí, Talita, escucho. Hay 2 personas, Nieves, que estaba antes, y Joana, que tienen la mano levantada. No sé si... Perdón. alguna... Adelante. Nieves, si querés. Dale. Bueno, sí, digo, para pensar en esto del debate, yo soy empleada, digo, del Estado Nacional. Durante el año pasado, a partir de junio, pude, digamos, tomar la licencia, ¿no?, de cuidados que teníamos, que se dictó, pero los primeros meses, digamos, de la pandemia me tocó hacer el teletrabajo, las tareas de cuidado, la escuela, digo, todo, lo cual llegó a un punto en que necesitaba la licencia, ¿no? Pero después de unos meses de estar en licencia, sin la actividad, digamos, laboral, como que también, digo, bueno, necesitaba poder, digo, tener otro espacio, pensar en otra cosa que no sea cuánto desinfecto hoy o la tarea de, digo, si completé las tareas con los chicos, digo, tengo 2 hijos chiquitos, digo, uno que arrancaba primer grado y el otro tercero. De hecho, bueno, arrancar un primer grado, aprender a leer, escribir, bueno, conmigo de la mano, digo, porque la pandemia, con la virtualidad, un niño tan pequeño, en fin, digo, todo el desafío que implicó llevar adelante las tareas, digamos, de la escuela, en algún punto después también empezó a afectarme esto de decir, bueno, yo también quiero mi trabajo, mi espacio, digo, la autonomía, ¿no?, en relación a tener nuestra propia actividad, también empezó a ser para mí una necesidad, ¿no? Bueno, ya arrancó el año y volvimos, digamos, a la actividad laboral,
Pero yo me digo, el aporte mío o la reflexión va en esto de lo que yo pienso ahora, ¿no? A partir de todo esto, yo trabajaba 8 horas, actualmente tenemos jornada reducida a 4 por el tema de las cuestiones de bioseguridad y demás. El servicio de limpieza, digo, de la oficina solo nos brinda 4 horas, entonces es la hora que podemos hacer el trabajo presencial. Estamos en trabajo presencial y en trabajo remoto, una semana sí, una semana no, en burbuja. Pero más allá de eso, digo, la idea de los cuidados y pensar el sistema educativo, que se pueda de alguna manera conciliar la cantidad de horas, ¿no? Que tiene que ver con la escolaridad, con las horas laborales, porque pensar en que la escolaridad son 4 horas y nosotros trabajamos 8, entonces hay 4 horas que sí, no podemos cubrir, ¿no? Sí. Me parece que, claro, y aún ahora digo que volvieron las escuelas, digo, pensando en más chiquitos, en los primeros años, porque digo, las guarderías o las salitas de 3, 4 y 5 han vuelto, pero 1 hora, 1 hora y media, digo, tampoco sirve o resuelve, digo, es más el tiempo que uno pierde en poder llevar al niño para que esté 1 hora y volver, digo, hacer todo ese que no alcanzas a cubrir nada, pero bueno, por las medidas de seguridad tampoco se puede hacer mucho más extendido. Digo, hay como toda una reingeniería por parte del Estado para, me parece, poder conciliar estas. Totalmente. Y que no es de ahora, pero digo que la pandemia lo dejó como más en evidencia, pero no es algo que, al menos yo, no sé si, digo, yo desconozco, capaz que ustedes tengan más información, que se esté pensando, ¿no? En la conciliación, o en, digo... A ver, por primera vez hay una mesa integral de cuidados, digamos, por primera vez hay un ministerio de género, ¿no? Eso ya, el Ministerio de las Mujeres creo que es una buena noticia. En segundo lugar, hay una mesa integral de cuidados que es intersectorial, entonces me imagino que ahí está sociedad civil, sector empresarial, sindicato y Estado pensando buenas prácticas. No soy parte de esa mesa, pero me imagino que deben estar pensando en esto porque su creación es para esto. Pero bueno, la verdad que en este contexto de pandemia, como siempre, ¿no? ¿Quién es la variable de ajuste? No creo que sea la prioridad, sinceramente, de nuevo, para cerrar el tema desde ese lugar. Ahí Paola quiere aportar algo antes de cerrar, me encantaría escucharla y ya vamos volviendo. Hola, ¿se me escucha bien? Porque tuve algunos problemas. Medio bajito, Pao, si podés subir un poco el volumen. Sí, es lo máximo que puedo. Si se escucha, si no, no importa. Sí, no, se escucha. ¿se escucha mejor ahí? Bueno. Sí. Sí, un poco relacionando con lo que planteaba acá la compañera antes, me parece que se trata de ver en qué lugar vamos a poner los cuidados, si vamos a lograr que la política se centre en los cuidados o se siga centrando en la producción, simplemente respondiendo al mercado. O sea, porque yo entiendo, yo soy mamá de 3, también he transcurrido hasta mi parte de mi formación profesional siendo mamá, entonces entiendo que hay una incompatibilidad con, por ejemplo, el sistema educativo, pero también tendremos que ver si lo que queremos lograr centrando las políticas en el cuidado son niños institucionalizados durante 8 horas para que podamos sostener un sistema productivo que nos exige trabajar 8, 9, 10, 12 horas para poder alcanzar cierto estándar de vida, o realmente vamos a intentar darlo vuelta a todo. Digamos. Claro, si eso va en el interés superior del niño, como dicen desde el costado educativo, entonces, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que por ahí va, digamos, la apuesta y para eso creo que para que todos podamos vivir realmente con una calidad de vida que nos deje ser más plenos, felices y realizar nuestras vidas en otro contexto que no sea solamente. Hola, Vero, ¿cómo ves?